Yo soy Walter Stupworth, el Chief Investment Officer de Grid Capital, y hoy hemos organizado un Zoom, básicamente un Meet, para conversar sobre la situación política en Argentina, el reordenamiento de quizás de los partidos y con una visión interesante sobre las elecciones de medio término y quizás sobre el posible renacimiento de peronismo. Tenemos un grupo de panelistas muy estimados, que primero tenemos a Jorgelina de Rosario, que es una vieja amiga de la casa, que es una periodista que no solo ha cubierto Argentina por muchos años, también es una experta en cubrir muchos de los emisores en mercados emergentes, y que ella está situada en Londres y ella va a ser nuestra moderadora de la charla. También tenemos el agrado de tener a Catalina Buitrago. Ella es la presidenta de la Fundación Concordia, también fue diputado en la provincia de Buenos Aires y jefe de gabinete también en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenemos Mariano Machado, que es el principal analista de las Américas de Beres Maplecroft. Tiene una larga historia en la política argentina, en la legislatura de la ciudad, tiene un MPA de Kennedy y tiene el beneficio que ve toda la situación política en América Latina, no solo Argentina, y puede conectar para nosotros que las implicaciones que puede tener los cambios a nivel regional y también la elección. Pero yo voy a pasar el micrófono a Jorgelina, pero la idea es que tenemos una charla que bien profunda sobre lo que está pasando en la política. Hay muchos cambios, obviamente, con la situación de Cristina bajo arresto domiciliario, y la verdad es que vamos a disfrutarlo. Muchas gracias, Walter. Bueno, bienvenidos. Es un placer estar moderando el panel con Catalina y con Mariano. Como bien comentabas, esta es una elección de medio término en Argentina, pero está en un contexto de elecciones en la región. El ciclo de elecciones en América Latina, cuando lo estábamos viendo desde Bloomberg, cuando cubrimos los mercados emergentes de la región, comenzó este año por Ecuador. Y cuando estamos conversando con inversores desde el principio de este año, muchas de las posiciones que se estaban tomando en los activos de la región se basaba en lo que era visto por algunos inversores y portfolio managers como un giro hacia la derecha en la región. Se empezó como comentamos, con las elecciones de Ecuador, después tendremos las de Bolivia en agosto, presidenciales en China hacia fin de año, y Perú y Brasil el año que viene. Pero en Argentina sabemos que el test electoral que se viene es el de medio término, el 26 de octubre, estas elecciones donde se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso Nacional y se enclava en lo que serán los casi 2 años del presidente Javier Milei en el poder. Y además de ser el primer gran test político para Milei, también está atravesada esta elección por la incertidumbre en la potencial renovación del peronismo, que hay que ver cómo se alinean esos distintos personajes, y también lo que son algunas incertidumbres técnicas, ¿no? No vamos a tener las primarias abiertas esta vez, y también debuta la boleta única de papel. Esas incertidumbres que las vemos más del lado técnico van a empezar a jugar también en lo político y cómo se van a posicionar los distintos candidatos. Catalina, quería empezar justamente por eso y preguntarte por las primarias, ¿no? Sin esas PASO, ¿cuándo ves que es el primer evento que tenemos que mirar en esta elección para tener más claridad de la oferta electoral que tendremos hacia octubre? Bueno, sí, la verdad que lo primero que tenemos que mirar de cara a estas elecciones, como vos decías, como inéditas, para nosotros sin las PASO y desdobladas, eso quiere decir que en Argentina estamos acostumbrados a que la elección, la oferta electoral esté toda en una boleta. Esta vez va a estar separada y la gente va a votar en días separados, con lo cual las elecciones locales adquieren una impronta más importante. Lo primero que tenemos que mirar es este miércoles, donde se cierran las alianzas. Es importante porque lo que vino pasando en otras provincias es que con esto de que se localizaron un poco las elecciones, se empiezan a surgir otras ofertas, ¿no? Más allá de la polarización entre lo que sería el kirchnerismo y el oficialismo, en este caso la Libertad Avanza. Entonces, bueno, el miércoles un poco se resuelve las alianzas, serían los partidos, la cantidad de boletas de alguna manera
qué va a haber, no los candidatos, sino con quién se presenta, si el PRO va a ir con Libertad Avanza, cómo se va a presentar el peronismo, creo que es lo más importante. Hay que mirar si van todos juntos o si van separados, y qué otro tipo de oferta electoral pueda surgir como una tercera posibilidad, ¿no? En este contexto, Mariano, empecemos por lo que es el oficialismo, ¿no? ¿Qué tengo que mirar para vos en esta elección? ¿Puede Milei tener un número en ambas cámaras que le permita introducir leyes y reformas que salgan rápido en el Congreso? ¿O cómo se mide para vos el éxito o el fracaso del oficialismo en esta elección? Es una muy buena pregunta y creo que primero tenemos que hacer un poco de zoom out para poder responder eso en particular. Estamos en un momento quizá de dinámica política de los dos grandes grupos que han dominado la política argentina en los últimos 20 años en plena reconfiguración. Dentro de eso, o quizá en el medio justamente de eso, la emergencia de la fuerza política actual con Milei a la cabeza. Un zoom in un poco más preciso nos pone en una semana, como decía Catalina, bastante interesante, crítica, depende de cómo la mires. Por un lado, desde lo político, la inscripción de alianzas como hito formal para determinar o no la poda respecto de la oferta electoral, pero también una semana donde en lo político fiscal vemos movimientos por parte de los gobernadores, nucleados formalmente en el Consejo Federal de Inversiones, o al menos utilizándolo como plataforma de discusión indistinto de los colores políticos, presionando con proyectos que directamente atentan contra el objetivo de balance fiscal del gobierno. Y vemos también desde el punto de capital simbólico, y volviendo a tu pregunta, Jorgelina, el fin de las facultades delegadas, que terminan precisamente esta semana. O sea, en ese contexto macro de reordenamiento de la oferta electoral y un poco más yendo hacia adentro, parece ser un punto crítico donde el gobierno está tratando de pulsear contra sí mismo en algunos ángulos, esto es lo que hemos conversado con algunas de nuestras fuentes, para lograr encontrar ese equilibrio entre la, llamémosle, pureza que le ha permitido llegar hasta acá con la percepción, que no necesariamente es la realidad operativa del día a día, de no estar negociando con las fuerzas políticas tradicionales para lograr, y cómo va a llevar eso adelante luego de los resultados, no solo de septiembre, como decía Catalina, en la provincia de Buenos Aires, la antesala más crítica de la elección, sino después del 26 de octubre. Lo que vemos es un momento donde el oficialismo está tratando de reconciliar esas dos almas, por decirlo de alguna manera, que es esa idea de sin al menos un low-key, una especie de conciliación sotoboche, ese proceso de reformas puede llegar a quedar herido, fruto de la ausencia de facultades delegadas, por un lado, y por el otro lado, cómo logramos mantener el capital simbólico si precisamente entramos en ese tipo de acuerdos con lo que, por antítesis, ha generado la definición de la Libertad Avanza. Así que esta semana yo creo que va a proveernos de al menos 3 o 4 puntos de data fundamentales para entender que incluso en una elección muy positiva el 26 de octubre, la Libertad Avanza se va a ver necesitado de brokear, de lograr acuerdos para seguir con el programa de reformas. Hay quienes dicen que la activación del Consejo de Mayo, que pasó hace algunas semanas, es una especie de señal inicial de largada de esa idea de diálogo alrededor de ciertos temas de la agenda, pero, como les digo, estamos todavía en un proceso de ajuste del foco para entender si finalmente va a ser eso posible después del 26 de octubre. Ahí, Catalina, como decía Mariano, y lo denominaba la antesala crítica también de las elecciones de octubre, las elecciones en provincia de Buenos Aires en septiembre. ¿A quiénes tenemos que mirar? ¿Quiénes son los personajes que hoy tenemos que empezar a seguir de cara a esa elección? Y también basándonos un poco en la primera y la tercera sección electoral, ¿no? Sobre todo, más que al oficialismo, que uno tiende a mirar siempre ese lugar, digamos, hay que mirar la interna del peronismo bonaerense, ¿no? Obviamente, Kicillof había arrancado el año en un camino que era enfrentar un poco a Cristina, gestualmente muy importante para el resto de los gobernadores del país también, por esto que Cristina se ha ido transformando por ahí ya en algo, en algunos casos, como un ancla, y era difícil, ¿no?, que se animen a tomar distancia de eso. El embanderamiento de Kicillof ha sido un buen gesto hacia ellos. El tema es que después vino lo de Cristina, que nadie se lo esperaba, la verdad. Hasta una semana antes, la verdad que ni ellos quedaron muy sorprendidos y están asustados con esa situación, con lo cual lo que se está discutiendo es quién va a encabezar, quién va a liderar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que la gobierna hace muchísimas décadas
con lo cual es un rol importante. Yo creo que más allá del resultado electoral, el peronismo va a terminar el año dividido, roto internamente. Obviamente que haciendo Kicillof una muy buena elección va a quedar en un buen lugar, va a ser una buena oportunidad para liderarlo, pero bueno, la tenés a Cristina luchando para mantener la unidad, ¿no? Casi sola. Massa también está en esa carrera, Massa le interesa que vayan unidos y tener el liderazgo para quedar bien posicionado de cara a la elección del 27, pero bueno, sobre todo hay que mirar esa interna, porque volviendo a esto que planteaba antes de la impronta de los gobiernos locales, si uno analiza un poco las elecciones de vuelta en el país, el oficialismo Libertad Avanza no sacó más de 30 puntos en ninguna elección. Esto quiere, pero más allá de que su imagen positiva y su intención de voto de alguna manera está entre el 45 y el 50%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la pero gente... ¿por qué esa diferencia? ¿Qué genera ese gap? Bueno, eso te demuestra dos cosas, ¿no? Uno, que la gente valora el ajuste que está haciendo el gobierno. Eso por un lado. Y por el otro, también te muestra que la gente, en cuanto a cuando hay una elección local, hablando de un municipio, de un gobierno, que son los que te brindan los servicios básicos directamente, digo, la salud, la educación, la seguridad, uno mira hacia el gobierno más cercano que tiene, ¿no? Entonces, la gente pondera en las elecciones locales, sobre todo en esto que estamos hablando desdoblados, con separadas, va a ponderar un poco la gestión local, las imágenes locales. Volviendo a la interna del peronismo, eso hace que también muchos intendentes, mismos dentro de lo que sería el espacio del kirchnerismo, estén diciendo, yo puedo ir solo con una lista seccional o puedo ir con mi lista local, solo, y la gente que corte boleta y vote arriba al que quiera. Y ese gap se genera porque yo creo que en octubre sí se va a ver reflejada esa imagen del gobierno nacional, porque esa es una campaña nacional, va a ser con figuras más taquilleras, más importantes, y se va a hablar de otros temas. Pero es un tema no menor, digamos, ese, ¿no? Esa impronta local de las elecciones que hace también hoy sacudir al peronismo. Walter, justo Catalina mencionaba Axel Kicillof, que también lo mencionó Mariano, Sergio Massa, son dos personas que tuvieron en sus momentos y tienen por distintos motivos, por reestructuraciones de deudas, por su rol de ministro de Economía en el caso de la Nación, en el caso de Massa, mucho contacto con inversiones internacionales. ¿Cuál es la incertidumbre hoy respecto a estas figuras o cuáles son los nombres que hoy los portfolio managers o los inversores más quieren saber sobre sus movimientos de cara a las elecciones de medio término de octubre? Yo creo que siempre existe la fantasma de que en algún momento el peronismo podría volver. Es que básicamente, por más que es una elección de medio término, hemos visto durante este fin de semana que los peronistas saben, si no van juntos, no ganan. Y Axel hizo un gran movimiento este fin de semana para rearmar la unidad que fue un poco roto, como mencionaste, con la pelea de Cristina. Entonces, también sabemos con la historia de 2017, con el macrismo, que ganar en PBA y las elecciones de medio término no fue una garantía de absolutamente nada. Es que después vino una crisis y obviamente el kirchnerismo volvió. Entonces, a mi juicio, van a ir midiendo si realmente Axel termina fortalecido con esta elección y esa interpretación va a ser más cualitativo que quizás números. Y la verdad es que yo creo que la gente va a saltar para ver qué pasará en 26-27 con 2 años más que Milei y el equipo económico y tienen que plantar las semillas para una reelección. Entonces, yo creo que esta elección, a mi entender, y quizás Mariano tiene mejores números, si el LDA consigue 90, 92 diputados y kirchnerismo pierde 3 o 4 senadores, eso no es una situación de gobernabilidad garantizada ni mucho lejos. Entonces yo creo que esta elección no va a ser un gran alivio porque los nervios están en 27. Y yo creo que esto es el tema y la verdad es que la gran incógnita es si Axel puede ser realmente el candidato que puede pelear bien contra Milei en 27. Yo creo que Massa, no sé, nunca sabéis,
que siempre quiere volver, etcétera, etcétera, pero tengo entendido que él quiere asegurar que la unidad para esta elección y pues veremos, pero no tengo tanta información. Catalina quizás tiene o Mariano tiene más. Ahora vamos con Sergio Massa, con Catalina, pero Mariano, primero quería ir a vos. ¿Coincidís con esos números que dice Walter de las composiciones de las cámaras y cómo quedaría el oficialismo con esta elección? ¿Cuál es tu punto de vista ahí? No solo coincido, sino que lo venimos monitoreando y discutiendo, lo cual, tal como decía Walter, nos saca del terreno cuantitativo al terreno cualitativo. ¿Qué significa ganar? Esa va a ser una de las grandes preguntas, tanto para septiembre como para octubre. El oficialismo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tomando como muestra La Libertad Avanza, logró una elección sorpresivamente positiva respecto de las fuerzas dominantes del distrito, en este caso el PRO. No obstante, si uno mira los números duros, y un poco lo decía Catalina también, con el promedio de performance en las elecciones, a lo sumo está dando primera minoría, y primera minoría con una distancia corta respecto de la segunda fuerza, que suele ser el peronismo en alguna de sus interpretaciones. Con lo cual, ¿qué significa ganar? Esa pregunta va a estar en disputa al día siguiente, y el oficialismo, que es muy bueno en ese sentido, y ha inaugurado una nueva etapa de esta discusión en Argentina, va a poner al frente de la discusión que ellos van a salir primeros. Quién salió segundo no va a importar. Básicamente es apelando a la filosofía bilardista del presidente Milei, de lo que se trata de salir primero indistinto de quién viene segundo. Y eso lo que va a significar es que, a pesar de que los números en el Congreso Nacional no van a ser holgados, vamos a decirlo así, vamos a seguir viendo formalmente en los papeles una dinámica trabada que va a requerir de acuerdos para la segunda etapa de esta presidencia y de la agenda de reformas que quieren plantear. No lo van a presentar de esa manera. Esa es nuestra expectativa. Pero me quiero detener un segundo antes en un concepto que utilizó Cata para hablar de lo que tiene que ver con el peronismo. Cata habló de CFK como ancla en la visión de La Plata, o sea, del gobernador Kicillof y su equipo, especialmente, si podemos avisorar personas que hay que prestarle atención, Charlie Bianco, que ha sido un ladero histórico, el secretario de gobierno, Carlos Bianco, ahora al ladero histórico, y el conductor y dueño del Clio que llevó a Kicillof a la gobernación, es quizá ese círculo el que explica nosotros le decimos un poco viento en la camiseta, que el gobernador mostró desde el principio de año en términos de hacer ese contrapunto con la expresidenta y generar esa ambigüedad estratégica en torno a emanciparse. Pero ancla tiene dos acepciones. Una acepción es un peso, y otra acepción es algo que te fija a la tierra y te mantiene en una posición cuando todo lo demás es incierto. Y ahí yo creo que vale la pena detenerse 30 segundos en el espejo en el cual la expresidenta se está mirando, que para nosotros es el espejo de Brasil. Walter, con vos charlamos hace más o menos 2-3 años respecto de qué modelo de gobernabilidad podía llegar a tener Milei en el caso de ganar. De hecho, en ese momento la probabilidad era baja, pero no obstante sucedió. Y había mucho debate entre un modelo más Perú, Pedro Castillo en ese momento, o un modelo Bolsonaro en Brasil. Bueno, ese espejo en el cual se sigue viendo esta dinámica continúa sirviendo. Para nosotros, al final de la historia, luego de que pase toda esta turbulencia, la jugada del kirchnerismo duro, especialmente la expresidenta, puede terminar siendo la inevitabilidad. Eso significa que en 26-27, cuando el polvo empieza a bajar y todos estén tratando de disputar si es Axel, si no es Axel, si es esto o si es el otro, ella emerja tal como emergió Lula en el caso de Brasil, y luego fue formalizada la posibilidad por una desestimación de los casos judiciales alrededor del Lava Jato, ella emerja como la candidata natural de un espacio que, si bien no es mayoritario, tiene capacidad de arañar esa mayoría o esa primera minoría alta, por decirlo de alguna manera, y competir de manera real contra lo que puede ser el proyecto de Milei. No dejemos de observar esa dualidad en el rol de CFK. Muchos la ven como el ancla que hay que soltar. Yo creo que se están percibiendo también como lo que va a ser permanente en el medio de todas estas discusiones. Catalina, ¿y cuál es tu visión sobre Cristina Kirchner después? Bueno, obviamente lo que decías, la noticia que no era esperada este año tal vez, y la inhabilitación para presentarse a cargos públicos. ¿Qué rol crees que juegue en la elección en la provincia de Buenos Aires? ¿O a través de qué actores puede jugar ese rol y en las de medio término? No, yo creo que realmente refuerzo esto, a ellos los sorprendió, realmente quedaron golpeados. Yo creo que ella es muy pragmática, con lo cual ella la unidad la va a luchar hasta sin pensar en quién tenga que poner la cabeza a eso. Digo, en este sentido, ella va a poner a quien tenga que poner, que mida mejor y que la va a ganar la elección. Obviamente que tiene la cabeza muy puesta en la tercera sección electoral, que es su caudal de voto más consolidado, pero bueno, en ese sentido ella
es muy buena en eso y es muy pragmática, con lo cual con la unidad en la cabeza va a tomar las decisiones. Ahí, Jorgelina, me pareció muy interesante, si me permitís retomar esto de que hablaba Mariano, de qué significa ganar, ¿no? Y voy a volver también a las primeras preguntas que nos hiciste a las dos, de qué hay que mirar esta semana. A mí me preguntás qué significa ganar, y muy en línea con lo de Mariano, creo que el gobierno lo que debería asegurarse en la Cámara es mantener los vetos, ¿no? A las leyes que salen, como puede pasar esta semana. Eso inevitablemente va a necesitar aliados. ¿Qué pasa estas semanas? Está muy gráficamente representada esa situación. Hoy el gobierno tiene que mantener dos estrategias, la estrategia electoral y la estrategia legislativa. Esas estrategias siempre están como coordinadas, comandadas por el rol del ministro del Interior. Hoy creo que uno de los grandes problemas es que ese rol no lo está llevando a cabo él. Entonces, ¿qué pasa? Tenés a Karina Milei por un lado, insistiendo con el tema de la pureza de sus candidatos, que es lo que la está enfrentando con los gobernadores, que son a su vez los que ella necesita para lograr ahora no tener estos revés que en la Cámara que está teniendo, y los va a necesitar el día de mañana sí o sí para quedarse, más allá de que ganen, con una composición de la Cámara más favorable para el gobierno. Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas que está enfrentando el gobierno hoy, ¿no? Como alguien que comande las dos estrategias, tener en cuenta las dos cosas, que necesitas a los gobernadores. No puedes ir a hacer una pureza total, porque si no, es esto, digo, al final del camino vas a ganar con candidatos puros, pero vas a garantizar gobernabilidad. O sea, creo que esa pregunta mismo internamente el gobierno, bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Qué significa para nosotros ganar, no? Y trazar un poco la estrategia electoral también entrelazada con esa estrategia legislativa. Algo que nosotros insistimos mucho es que el gobierno, la verdad que los problemas que tuvo fueron todos de errores propios, ¿no? Todos los problemas que tuvieron fueron errores no forzados. Y esto puede ser una situación así, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta está buenísima. ¿Qué significa ganar? Es fundamental tener eso en claro. Catalina, una pregunta. Cuando hablas de pureza de candidatos, ¿qué significa específicamente? Porque cuando vemos los distintos actores de la política, todos, no sé si todos, pero algunos pasaron por varios lados, ¿no? Esa pureza de los candidatos es una visión, primero, ¿qué significa? Y segundo, ¿es una visión que solo la tiene Karina, lo tiene alguien más en lo que es el oficialismo, y cómo está esa lucha de esa pureza de los candidatos, tal vez en el triángulo de poder que está con Milei? Sí, totalmente. Esa duda uno la tiene desde ya la elección pasada, ¿no? Digo, porque como decís vos, muchos de los candidatos son de la casta más pura, usando sus palabras. Mira, yo te digo la verdad, creo que tiene un poder hoy Karina, y en su momento en la otra elección fue más bien Milei, de los que ellos dicen que son puros, son puros. Ellos tienen como la vara de decirte sos puro o no sos puro. En ese sentido queda muy a criterio de la propia Karina, hoy con los Menem, de decir vos sí, vos no. Porque totalmente, como vos decís, hay un montón de candidatos, sobre todo en esto de cómo se está cerrando electoralmente la provincia de Buenos Aires. Mismo hoy quien conduce ese proceso en la provincia es una persona que tiene una larga trayectoria en la política bonaerense, con lo cual creo que queda muy a discreción de la propia Karina, quién es puro o quién no. Mariano, ¿vos cómo lo estás viendo? ¿La ves a Karina como la que también decide en esa pureza de los candidatos? Y también hablemos un poco más de... Catalina mencionaba los Menem, ¿no? Tal vez son dos personajes políticos que no están tan a la vista de los inversores y no los siguen tan de cerca. ¿Qué nos puedes contar de ellos y cómo están armando para estas elecciones? Porque tal vez no los veamos en los heads o en los titulares de los más grandes diarios, pero tal vez lo que ellos hagan o las alianzas que tejan son potenciales heads de otras personas que digan o hagan algo que obviamente es con lo que también los inversores se van moviendo a la hora de invertir, ¿no? ¿Cuál es el rol de ellos en el oficialismo hoy? Totalmente. Construyendo sobre lo que decía Cata, es importante tener en cuenta que el llamado triángulo de gobierno, de por sí, entre los dos vértices que no son el presidente Milei,
no implica criterios mutuamente excluyentes ni colectivamente exhaustivos, si se quiere, sino que también hay una disputa por la distribución del poder, tanto dentro del Ejecutivo como es en el marco de la oferta electoral. Entonces uno, bajo el pilar que representa Karina Milei en todos los sentidos posibles al proyecto político del presidente, ve también estas dos figuras destacables, pero luego hay más. No solamente son Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, y Lule, su principal asesor, y por asesor no quiero decir exclusivamente con ella, sino también un power broker a través de toda la administración en diferentes lugares, que ofician en un punto, y esto es bastante natural y conocido para cualquiera que ha estado en la administración pública y en la política dentro de la administración pública, ofician un poco ese juego, ¿no?, de policía bueno, policía malo. Vos tenés personas que tienen que al final del camino decir que no, o vos tenés que invocar que dijeron que no para setear una negociación, ya sea por ejemplo en la Cámara de Diputados por un lado, o dentro de la administración en procesos de fusiones de organismos o de distribución de cuotas de poder o espacios dentro del Ejecutivo Nacional. Siempre al final del día tenés una figura que es como el veedor final, pero eso no implica purismo en el sentido de estas personas no han tenido participación política previa, sino exactamente como decía Catalina, yo digo que está bien que pasen de este lado del río. Hay ejemplos muy conocidos en ese sentido, empezando por ex vicepresidentes y candidatos presidenciales que hoy forman parte de la administración. La pregunta es quién está también del otro lado. Eso es muy importante, porque de un lado tenemos más este foco de power brokers dentro de lo que es el Ejecutivo de manera un poco más tradicional, si se quiere, bajo Karina, como es el clan de los Menem. Del otro lado tenemos, encabezado el otro pilar por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que toma mucho interés respecto de su intervención y despliegue en el espacio público, que suele ser escasa. Hay más atribuciones a Santiago Caputo de lo que propiamente sucede. Lo que estamos viendo también es un despliegue muy selectivo y específico de intervención y de posicionamiento de personas de su confianza en entidades clave de lo que es el entramado del Estado federal. Esto, por supuesto, es información pública, pero lo que nosotros conversamos con las personas que están al tanto de esas negociaciones, de lo que se trata es una especie de maquinaria que trasciende, por decirlo de alguna manera, la administración actual. Tiene en vista una reconfiguración y un desplazamiento de viejos o tradicionales actores de poder que han ocupado espacios clave, por ejemplo, dentro de lo que es ARCA, otrora la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de lo que es la Agencia Federal de Inteligencia en general. O sea, lo que estamos viendo es, en ese caso, no una disputa estrictamente con el carinismo, por llamarlo de alguna manera, sino una especie de recambio generacional ocurriendo con tradicionales factores de poder que han ocupado esos lugares. Entonces, vemos, por supuesto, chispazos entre estos dos pilares. Sí, por supuesto, es inevitable que sucedió en todas las administraciones políticas de la Argentina en democracia. Pero también vemos diferentes tiempos. En un caso hay mucho foco en lo electoral y en lo político, y en otro caso, que yo sugeriría también prestar atención para el largo plazo, una especie de renovación de factores de poder en espacios que piensan con otra lógica, indistinto de los tiempos electorales. Catalina, quería volver a algo que habías mencionado anteriormente, que era el tema de que en provincia de Buenos Aires hay todavía una gran parte de la población que apoya todo el ajuste que hizo Milei, y obviamente recordamos el eslogan de campaña presidencial, el no hay plata, que fue la manera de explicar el ajuste que se venía para llegar a la presidencia como ocurrió en 2023. ¿Cómo, sé que es un poco difícil la pregunta, pero a un poquito más de 3 meses de la elección, ¿cómo te imaginas el posicionamiento más de eslogan de campaña del oficialismo cuando el no hay plata hoy es un poco más difícil, ¿no? Con 20.000 millones de dólares del FMI, organismos multinacionales que apoyarán al gobierno, el gobierno emitiendo un poco más de deuda, digamos. Ese no hay plata, ¿en qué se retransforma para ir a buscar los votos? Bueno, yo creo que es una gran incertidumbre también, importante, porque de hecho tampoco podés ir directamente contra el kirchnerismo, porque de alguna u otra manera Cristina hoy está presa, ¿no? Entonces no hay plata, vamos contra Cristina, un poco se va, como decís vos, desgranando o perdiendo un poco de sentido. Van a estar importantes, pero creo que el desafío hoy para todos los partidos políticos, sacando a Cristina como figura del escenario, es empezar cada uno a representar algo más profundo, ¿no?
que hoy, durante muchos años, estuvimos con esta dinámica de a favor o anti, ¿no? Era el kirchnerismo, el peronismo, antiperonismo. Hoy creo que es una sensación representar algo más que eso mismo, con el tema de, bueno, ustedes esto saben mucho más, y por ahí esta chica está diciendo cualquier cosa, pero bueno, la sensación de la gente, la inflación bajó, la gente está un poco más tranquila, obviamente muy expectante a qué va a pasar, pero no es tan central ese tema, tampoco económico, como le fue la elección pasada, que se acuerdan que vamos a una hiperinflación, esto explota por los aires. Bueno, eso en el común de la gente no está tan presente. Yo creo que es un gran desafío y va a pasar por ahí de ahí, Karina. O sea, yo digo, más allá de que no le encuentro mucha lógica, esa puede ser la estrategia también de Karina en algún punto, decir, bueno, empezar a representar como más valores, más ideas o más ideología, ¿no? Pero bueno, la verdad que no lo tengo claro y creo que es un gran desafío para todos los partidos, no solamente para el oficialismo, representar algo más de lo que se viene. Hay un gran problema que creo que también con el que se enfrenta hoy el oficialismo es no caer en ser lo que fue Cambiemos, ¿no? En su momento, porque Milei logró penetrar en lugares como sería el sur de la provincia de Buenos Aires, mismo en el conurbano, en la tercera sección, en lugares más vulnerables, tuvo una buena elección, donde Cambiemos nunca logró ingresar. También el desafío del gobierno es no, tanto discursivo, también con las figuras que ponga, no caer en consolidar lo de Cambiemos e irse para ahí, para ese lugar, y representar eso, porque eso ya está. Tiene que mantenerse fiel a ese público extra, por así decirlo, que lo votó en su momento, que jamás votó Cambiemos, ¿no? Entonces también discursivamente tiene que mirar a ese sector. Si no, y termino, la provincia de Buenos Aires, para analizar, es eso, ¿no? La última elección, la Libertad Avanza sacó buenos votos en el sur de la ciudad, y no tanto en Puerto Madero. Esta elección ganó en Puerto Madero y perdió al sur de la provincia. ¿Qué quiero decir con eso? Que se hizo más del electorado de Cambiemos que el propio que tenía él, ¿no? Entonces, y que eso sabemos que ya no alcanza. Entonces creo que hay que mirar también mucho ese sector de la población para enfocar la campaña. Walter, quería ir brevemente al tema YPF, ¿no? Que está directamente relacionado a Axel Kicillof. ¿Qué estás viendo vos en el mercado, en los distintos actores del mercado? Te preguntan por el tema. Recordemos que la justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización por un poco más de 16.000 millones en juicio contra el país por la reestatización de la empresa. ¿Lo ven los inversores como un tema importante de campaña? Te están preguntando sobre eso y ahora, si quieres, volvemos después de vos a Catalina y a Mariano para ver cómo lo están viendo. Bueno, esta semana estoy en Nueva York. Voy a saber la respuesta con más certeza después de 25 reuniones con los inversores. Evidentemente hemos visto la utilización del presidente de demonizar a Kicillof, pero también yo tengo mis dudas que la gente en el profundo conurbano no es un tema que quizás entienden, es que inclusive los inversores más sofisticados no son expertos en todas estas cuestiones de apelación y etcétera, etcétera. Entonces el gobierno quiere demonizar el soviético Kicillof, pero no sé el alcance de esa estrategia en los pueblos y las municipalidades más carenciados. La verdad es que hablé con la empresa y la estrategia es estirar, como siempre, que ningún oficial en el equipo económico quiere firmar algo que podría rebotar en años después como un litigio personal para ellos. Entonces yo creo que va a ser algo que se dilata en la medida de que la decisión es de Presca, pero yo creo que evidentemente el corte quiere que empiecen a negociar algún tipo de settlement. Pero en el tema electoral, quizás si fuese Cabo o otro distrito más de altos ingresos, no sé en el conurbano esto de demonizar Cristina y Kicillof por esa cuestión va a tener algún tipo de resonancia y la verdad es que sí, es un tema importante para el país, más que nada porque Argentina
para mantener la estabilidad cambiaria necesita FDI. Y FDI puede venir de el proyecto de Vaca Muerta Sur, que ya está cerrado con la financiación de Project Finance, pero hay 2 o 3 proyectos muy grandes en el LNG que YPF está negociando, que también necesitan Project Finance, que ninguna corporación argentina tiene las espaldas financieras. Entonces, es un tema complejo, pero yo creo que el gobierno quiere patear la tatita más adelante porque no quieren enfrentar eso, pero sí quieren utilizarlo electoralmente. Pero me gustaría escuchar Mariano y Cata para ver si demonizar el soviético que hizo esta equivocación, que fue enorme, realmente va a afectar la intención de voto, particularmente en PBA, que es la elección quizás central de esta elección nacional. Mariano, ¿se sube entonces al ring YPF de campaña o no? Coincido con Walter en que va a ser un development profundamente observado puertas afuera, va a intentar ser introducido en el playbook de campaña, especialmente por el peronismo, en un ejercicio de flexibilidad retórica extraordinario, conforme el track record del partido en la privatización y luego en la votación de 2012 y luego en el presente. No creo que permee de manera profunda en lo que es el shape de preferencias electorales en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, no por demérito quizá del electorado, sino también por 2 grandes motivos. El primero es la velocidad de los acontecimientos. La campaña está pasando por otro lado, tal como dijo Cata, las prioridades hoy son otras, cuesta. Y lo segundo es, cuesta atar esos fenómenos, en general, no exclusivamente en esta elección, cuesta asociar esos fenómenos. Como hoy, por ejemplo, las implicancias del fallo en el caso de continuar con una estrategia de patear, kicking down the road y dejar eso en el mismo bucle en el que está, pueden tener impacto diferido en el tiempo. Hoy no es algo que estemos viendo en lo que es la discusión de campaña. Pero incluso, y si me permitís, Jorge, haciendo un zoom out un poquito, uno mira toda esta serie de eventos, y Walter decía, demonizar al soviético y otros adjetivos que no vamos a traer a colación acá. Nosotros tenemos una postura respecto de eso de los espejos que yo vengo utilizando. Un espejo hacia afuera es Brasil, pero también la historia argentina es un espejo en el cual la administración actual se refleja mucho. Y desde el principio, antes de la elección formal de Milei en 2023, nosotros venimos observando paralelismos entre lo que fue la campaña, la asunción y la primera elección de medio término en 2005 de Néstor Kirchner en ese momento. Y si uno mira los playbooks y los pone en sentidos de espejo opuestos a lo actual, si no recuerdo mal, en diciembre de 2015 Néstor Kirchner cancela la deuda argentina con el FMI. Si no recuerdo mal, 2005, no 2015. Si no recuerdo mal, en 2005 se produce la cumbre de Mar del Plata, donde hay un rechazo explícito al alineamiento con Estados Unidos. Si uno revierte esas decisiones en el sentido del color político actual, encuentra el mismo tenor, e incluso el mismo tenor respecto de cómo lidiaba en ese momento Kirchner con la narrativa respecto de las decisiones de antecesores y cómo iban a llevarlas adelante. Nosotros vemos muchas similitudes en ese sentido de cómo Milei puede llegar a manejar este y otros temas que tienen que ver con la pesada herencia, como ellos lo llaman, tal como hubo en ese momento, donde es una combinación entre bold moves, donde básicamente hay posibilidad de capturar los headlines y desmarcarse completamente, tal como hace esta administración y sucedió hace 20 años atrás, y en los casos donde eso no sea posible, ya sea por incapacidad o no quiero decir impericia, pero incapacidad técnica o necesidad política de diferir esas discusiones, que básicamente los temas se tratan hasta donde conviene. Léase, ¿vamos a seguir achacándole esto al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Por supuesto. ¿Eso significa que lo vamos a resolver? No están las capacidades dadas para hacerlo. ¿Cómo eso va a permear en el discurso público? Va a ser difícil. Hay demasiado en agenda y no vemos eso traccionando necesariamente y moviendo la aguja. No sé si Cata coincide con esto. A ver, Catalina, tema YPF, y después sí te quería preguntar, después del tema YPF, mencionabas que el tema inflación hoy no está tan presente, si bien la inflación todavía es alta, no está tan presente. Me gustaría saber, desde el punto de vista del electorado, ¿qué temas está viendo hoy el que va a votar, el que va a meterse en esta elección con su voto? Te voy a unir las dos respuestas. Un poco yo creo que en la gente, en el común de la gente, en el conurbano, sobre todo el tema de YPF no es un tema para nada, en general, de los temas judiciales, salvo el de Cristina por
la importancia de su rol y demás, la gente no sigue mucho esos temas y el de YPF tampoco, y ahí lo voy a linkear con esta segunda pregunta, porque yo creo que el gobierno tiene que ser muy inteligente en cuanto utiliza, o cómo, como decía Mariano, utiliza este tema contra Kicillof, porque por un lado demonizarlo y levantarlo de alguna manera al gobierno le sirve para limar a Cristina, porque convengamos que Kicillof es el que la está enfrentando internamente, entonces fortalecerlo sirve en cuanto a lo que sería la interna peronista y la conveniencia del gobierno respecto a ese tema. Pero por otro lado, Kicillof, más allá de ser una figura nacional, cuando vos lo subís al ring, inevitablemente vas a tener que hablar de temas provinciales y no nacionales. Al oficialismo le conviene esta elección en el que, como vos dijiste antes, Jorgelina, no hay plata. Ese no hay plata se tradujo en falta de obra pública y un montón de cosas que la gente acompañó porque entendía que era un plan de ajuste que estabilizaba la inflación y demás. Entonces, en ese sentido, al gobierno le conviene hablar de esos temas y no tanto de una agenda provincial, porque no tiene tanta gestión en eso, y tampoco le conviene a Kicillof, ¿no? Porque a Kicillof no le conviene que le evalúen respecto a la seguridad. La seguridad es un tema con el que la gente de la provincia de Buenos Aires o va a ir a votar. Entonces, es un tema complejo, creo, para todos de encarar desde lo discursivo, porque el gobierno no tuvo muchos hitos respecto a seguridad, más allá de que es una competencia provincial encima, y Kicillof, los números están a la vista, ¿no? Entonces, creo que la gente va a ir a votar con ese tema y también con el tema de la educación. Yo creo que gran parte de la población de los chicos de la provincia de Buenos Aires asisten a establecimientos públicos y ahí hay un gran problema también que se asocia directamente con la gestión de Kicillof. Es una pesada herencia para él también, pero creo que esos van a ser malos temas. Yo creo que el tema seguridad va a ser un tema central en esta elección. ¿Cómo no lo fue? Fíjense, si ustedes se acuerdan, antes de la última elección, esa semana previa, hubo 3 hechos de inseguridad muy fuertes en la provincia de Buenos Aires que involucraban menores de edad y más, y no fue un tema de alguna manera. O sea, era importante, pero como estaba el cuco, esto que hablamos antes de la hiperinflación, de que explota todo, bueno, yo creo que seguridad va a ser un tema central, sobre todo en la primera y más aún en la tercera sección electoral. Mariano, ¿coincides con esta visión? Y si además de seguridad ves algún otro tema donde el electorado se esté fijando y en consecuencia también los candidatos, ¿no? Coincido, principalmente. Creo que así como ha bajado inflación en el top 3 o top 5, si se quiere, depende qué encuesta mires, depende qué frecuencia mires, creo que desempleo es uno de los temas que venimos siguiendo muy de cerca como uno de los factores. 2 cosas explican esto, por supuesto. Un principal problema deja de serlo, entre comillas, porque hay una enorme diferencia entre desaceleración y erradicación de la inflación. Estamos todavía en un proceso de normalización, no obstante, ya existen hoy especialistas que ponen en cuestión los criterios de medición del INDEC, que son muy probos y muy técnicos. No obstante, hay como una disonancia cognitiva, si se quiere, cuando uno mira las encuestas respecto del proceso inflacionario, en cómo lo siente la ciudadanía. Ese es uno, el desplazamiento de un problema. Y segundo, por supuesto, el ciclo largo, si se quiere, o los primeros ripple effects de lo que son las políticas de la administración actual. Por ejemplo, por tomarles un ejemplo, en lo que es el sector de la construcción, que históricamente ha tenido un efecto cascada en el empleo en Argentina, en todas las provincias, obviamente los lugares de mayor densidad urbana más fuerte, pero en general lo que vemos es una retracción sostenida, preocupación respecto del reinicio de esas actividades y, por supuesto, una política de gobierno nacional que decide retirarse de ese espacio y dejarlo en manos de los privados, que empieza a tener efectos de 2 tipos. Uno es, por supuesto, la retracción de ese sector y el otro es el impacto en cascada en otros sectores que están involucrados inevitablemente con ese. Lo cual yo creo que si tuviera que elegir un segundo tema, o por lo menos dentro del top 3 de preocupaciones, sería desempleo o precarización del empleo en general, que es algo que hay que observar y monitorear muy de cerca, porque generalmente cuando los datos llegan ya es tarde. No hay necesariamente un match entre lo que es el tiempo electoral y el tiempo estadístico para ver esas 2 cosas. Lo que venimos viendo respecto de la información del INDEC para el primer trimestre empieza a evidenciar ciertas tendencias dentro del mundo del empleo, como es pobreza de las personas con trabajo en un grado
sostenido de crecimiento, empezamos a ver personas que buscan, empezamos a ver sobreempleados, empezamos a ver personas que buscan, además de su empleo actual, empleo secundario. Generalmente esto se da por lo que es la pérdida del ingreso de uno de los jefes de hogar, por ejemplo. O sea, son todas tendencias que van a un ritmo y a una velocidad difícil de decodificar y que habitualmente no machean lo que es el pulso electoral. Eso es algo que creo que sería muy provechoso mirarlo. El problema para el resto del arco político, que no es el oficialismo, es que el espacio para discutir estos temas es muy angosto en este momento. El oficialismo está haciendo un trabajo muy dedicado, muy sostenido, casi infinitamente metódico, de contrarrestar desde lo técnico y desde el pulso de la discusión pública cualquier narrativa que no se ajuste a la narrativa de estamos por el camino correcto y estamos creciendo. De vuelta, haciendo eco con experiencias políticas pasadas de Argentina. Lo que quiero decir con esto, y perdonen que insista con eso, es que quizá hay poco nuevo bajo el sol de lo que estamos viendo. Lo que sí es distinto es el color o el sentido con el cual se está haciendo. Pero es importante también prestarle atención para ver qué puede venir para adelante. Catalina, para cerrar, lo mencionamos muy al principio del panel, la boleta única de papel. Va a ser la primera vez que los electores se van a encontrar en los cuartos oscuros y no van a tener todas las boletas arriba de las distintas mesas en los colegios en donde se vota, sino una boleta única de papel con todos los distintos candidatos y marcando. Más allá de la reeducación del electorado en la boleta única de papel, ¿cómo lo están viendo los partidos políticos? ¿Qué tienen que hacer diferente para llamar la atención en esa boleta? ¿Es una cara conocida, es un nombre conocido, es una reedición de un logo? ¿Cómo están jugando ahí? Y yo creo que el logo va a tener mucho que ver, el color, ¿no? De hecho, hay una discusión que parece tonta, ¿no? Pero si la boleta va a color o no va a color. En la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Sí. Porque el impacto de la boleta única en cuanto a título y demás es una gran noticia y demás. Pero yendo desdobladas las elecciones, separada la provincia de Buenos Aires de la nacional, de alguna u otra manera pierde un poco no de sentido, pero digamos, ya se vota únicamente el candidato. ¿Qué pasaba antes? Con la boleta entera, la gente votaba por el candidato nacional, que era esa figura conocida, que era la primera cara que vos veías, digamos, y arrastraba, y ahí entraban legisladores provinciales, nacionales, concejales que nadie conocía. Entonces vos hoy tenés la nacional que va a ir separada, eso ya es un hecho, aunque no sea boleta única. Y después tenés que la nacional va a ser boleta única, la provincial no. Entonces la nacional, ¿cómo se va a condecir? O sea, ¿cómo va a arrastrar? ¿Cómo vas a identificar al candidato que va a encabezar en la provincia de Buenos Aires con el nacional, si van a ser separadas? Entonces el color es un tema importante, por ejemplo. Y cómo encajás en eso, en los escuditos, en los circuitos que vas a ver en la boleta única, generar esa identidad con el partido político. Porque vos vas a tener figuras nacionales, eso va a ser nacional, pero ¿cómo lo vas a identificar con las provinciales, ¿no? Que son las que te hacen también, te va a traccionar voto en la provincial. Es un tema que están analizando un montón. El logo, los colores. Y eso, Catalina, perdón, te pregunto brevemente, ¿es algo que discuten los partidos políticos con la Cámara Nacional Electoral o cómo es? Es la Cámara Nacional Electoral por un lado y las cámaras electorales de cada provincia, digamos. Por eso es para todos igual. Pero se plantea como un desafío. A nivel nacional, las figuras, por eso van a ser figuras nacionales, digamos, importantes. Creo que también hay que mirar más cómo va a ser la boleta de la provincia de Buenos Aires. Es como que va a haber 8 elecciones distintas, porque cada cabeza, en cada sección electoral, la provincia está dividida en 8 secciones electorales, cada cabeza va a ser distinta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esas cabezas van a ser figuras nacionales o van a ser figuras menos conocidas, ¿no? Con las que tenés que generar una identidad con la figura nacional que tengas en la boleta única? ¿Se entiende? O sea, es complejo cómo se va a dar. Por eso es muy compleja de analizar esta elección. Porque vos, por ejemplo, vas a ver un cartel de quien encabece la boleta en la provincia de Buenos Aires en la primera sección, en Panamericana, vos la vas a ver y probablemente por ahí vos votás en la tercera sección y el que vos veas la campaña no va a ser el que te vas a encontrar en la boleta, por ejemplo. Va a ser complejo cómo se va a dar esto. Voy a sumar a vos dijiste cuando arrancaste el panorama era sin paso, desdobladas, con boleta, con un sistema de boleta en la nacional y con otro sistema en la provincial. Mariano le pregunté a Catalina por la boleta única de papel, a vos te pregunto brevemente por la ausencia de las PASO.
cómo cambia esa configuración en esta elección. Ha sido y es un proceso súper interesante el de la suspensión provisoria de las PASO. No interesante en un sentido netamente positivo, interesante en que no sucedió en el vacío, sino que sucedió con un desdoblamiento muy pronunciado de las elecciones, como venimos conversando, y un poco, vamos a decirlo así, el ecosistema ha intentado, cosa que nosotros en general no estamos a favor de esa lectura, de utilizar las elecciones provinciales como si fuera pasos en cuotas, si se quiere. O sea, evidenciar los resultados de las elecciones provinciales que han sucedido y van a suceder como una especie de antesala de la elección de octubre. Bueno, por supuesto hay tendencias en común. La más importante ha sido llamémosle, desinterés o apatía respecto de los números del turnout, o sea, de la gente que se acerca a votar, a pesar del voto ser obligatorio, a pesar de que ya sabemos todos que no necesariamente hay un incentivo punitivo, porque no ir a votar no tiene implicancias reales y se puede resolver rápidamente, pero en general eso es un principal indicador. El segundo es, a pesar de no tener paso, lo que vemos es esfuerzos previos en consolidar la oferta en diferentes distritos. Lo hemos visto, creo que un caso de éxito en el sentido de consolidación de oferta ha sido el caso de Chaco, por ejemplo, en donde finalmente hay un acuerdo bastante exhaustivo respecto del gobierno nacional, el gobierno provincial y otras fuerzas, pero también vemos que al no tener esa directriz central que proveían las PASO, más allá de las opiniones que uno pueda tener, sigue habiendo dispersión en términos de oferta, y lo que vemos fundamentalmente es que cada caso ha sido resuelto en base a el playbook de cada gobernador, de acuerdo a su capacidad de resolución o de negociación con el gobierno nacional por un lado, y capacidad de consolidación de sus propias alianzas. Chubut es un gran ejemplo de esto, por ejemplo, durante el fin de semana con el lanzamiento del Frente Despierta Chubut. Entonces tenés diferentes resultados dependiendo de cómo los gobernadores han logrado posicionarse respecto de Casa Rosada por un lado y también respecto de su propio concierto provincial. Eso hace que el resultado promedio, si vos lo mirás, no nos permita avisorar una tendencia nítida, clarísima, sino, creo que lo mencionaba Catalina, tener muchas polaroids de lo que después podría llegar a ser una película con sentido al final, pero que todavía no logramos ver. Un dato sobre la ausencia de paso y la boleta única papel, como decía Catalina. Ya empezamos a ver, y ustedes preguntaban también antes sobre el mensaje en esta elección. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto, tratando de hilvanar todo lo que venimos conversando, es de los pocos mensajes electorales que se han visto hasta ahora, especialmente del oficialismo nacional, es el violeta es el color de la libertad avanza, como uno de los pocos mensajes oficiales que han salido, y segundo, X es Milei, en donde X es la persona que corresponda a la candidatura que corresponda. O sea, todo parece anticipar que vamos a una elección altísimamente personalista, quizá como no vimos hace mucho tiempo, va a importar mucho el color, como decía Catalina, muchísimo en el caos informativo que va a haber. El violeta o el celeste, no me acuerdo el hex, pero el que termina utilizando el PJ, o lo mismo con los otros, va a importar muchísimo esa identificación, y por sobre todo el headline, quién va a ser la persona que va a estar al tope del lineup, porque es como si fuera el segundo factor de tracción. De vuelta, e insisto con esto no es nuevo. Los desafíos son superiores en este caso por el formato y la ausencia de paso, pero ya hemos visto las famosas testimoniales en los últimos 20 años de la política argentina, donde en los momentos donde hay que ir all in, los presidentes y gobernadores han decidido, incluso en muchos casos ir ellos mismos en las elecciones críticas, o personas que han tenido esos roles destacados, para lograr el máximo nivel de tracción, indistinto de quién era el resto de la boleta o cuál era la distribución dentro de un frente político. Con lo cual, vamos hacia quizá esa potencial fragmentación de la oferta, que se avisoró con la aprobación de la boleta única papel, pero la contracorriente que puede llegar a moderar ese efecto de fragmentación de la boleta única puede ser esta apuesta all-in hacia el personalismo y la identificación simbólica, quizá como no lo vimos hace mucho tiempo. Mariano, Catalina, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Pasamos por las elecciones de medio término, que faltan un poco más de 3 meses, pasan volando. La provincia de Buenos Aires un poco antes, y terminamos hablando hasta del color de las boletas por la boleta única de papel, así que cubrimos todos los temas. Muchísimas gracias por la participación. Walter, muchas gracias por la invitación. Obviamente seguiremos la elección de Argentina como parte de las elecciones regionales, pero bueno, es una elección de medio término muy importante para el oficialismo, y entiendo como
como Walter lo planteabas al principio, que es seguida muy de cerca por los inversores. Sí, yo quiero agradecer a todos los panelistas y Jorgelina, que yo creo que para los inversores de afuera, esto es un referéndum para ver si la población realmente está aceptando que no vamos a tener fiebre populismo, que realmente el ajuste es algo aceptable a la sociedad. Y yo creo que PBA es el laboratorio más importante de eso, es que si los inversores ven una tendencia que todavía están abrazados al populismo, va a tener una interpretación menos positiva que el otro, y la verdad, como hicimos 3 meses, es una eternidad en Argentina, pero gracias a todo yo creo que fue súper interesante, y Jorgelina hiciste un trabajo fantástico. Bueno, hasta la próxima. Por favor, dejen comentarios si tienen, nos escucharía todo el feedback que podemos, y nos vemos en la próxima.